Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, capítulo número 42 de este podcast musicultural dedicado a la música de baile en vinilo y que ya sabéis que se llama Ritmo Vinilo. Después de la semana anterior que dedicamos el capítulo 41 a la música de los 80, volvemos en este capítulo 42 a presentaros discos que me han llegado de este 2022. Este va a ser la primera parte del review de julio. Vinilos que me han llegado a través de esta web que ya conocéis muchos, dj.de, esta web alemana que nos envía este paquete tan chulo y que nos ha añadido unas pegatinas tanto de ellos como del sello Florence Records. Pues bien, vamos a tener cuatro vinilos, empezando por este de Elton Myler titulado Essentials Jack Dick EP a través del sello Queen Essentials. Después nos iremos, a ver que os lo deje por aquí, nos iremos a este tema de Freestyle Man junto a Henrik Schwarz con las voces de Jimmy Tyner, titulado Moabit a través de Mule Music. Luego nos iremos un tema que me encanta, Yves Saint Laurent, con este tema llamado True Love a través del sello Vinyl Only. Y el último tema que he recibido a través del sello Florence Records de un artista desconocido, como siempre es habitual en este sello, y es la referencia número 2, aunque este es de 2020, pero os lo traigo para hoy. Y como siempre tendremos nuestro Classic House de esta semana y finalizaremos con nuestro History Dance. Así que sin más, sin nada más, sin decir una palabra más, nos vamos directos a empezar este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Arrancamos. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo vinilo. El sonido genuino de la música de baile. Bueno, pues un placer, ya estamos por aquí, nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez. Arrancamos, como digo, nuevo capítulo. Y antes, pues deciros que nos podéis seguir, nos podéis buscar siempre con el hashtag de Ritmo Vinilo a través de las redes sociales. Y también quiero recordarte que si lo que estás haciendo es no ver el vídeo en YouTube, sino escuchar el audio a través de Heardis, pues te recomiendo que te vayas a YouTube porque voy a hablar y voy a enseñar portadas, que siempre es mucho mejor verlo en vídeo, Pero bueno, si no puedes y estás escuchando el audio, pues mil gracias. Estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, ya sabemos que estamos unidos por mucha gente a través de todo el mundo, incluso gente que no habla español y que no entiende ni un papa de lo que digo, y aún así nos escribe, nos envía mensajes de agradecimiento y de enhorabuena. Así que mil gracias a todo el mundo, estés en la parte del mundo que estés. Como he dicho, ahí a ver, que no os he puesto la portada ni nada. Madre mía, qué despistado estoy yo. Pues la voy a poner por aquí, no tiene más misterio, No, este primer vinilo viene con una portada reciclada, eso sí, sin inner sleeve. Ya sabéis que yo siempre digo esto, que me gusta que vengan con la funda interior de protección, pero bueno, en este caso no la tenemos, pero os voy a dejar igualmente la portada por aquí puesta, si conocemos un poco más de qué va este vinilo de uno de los genios dentro de la industria de la música house, más que reconocido, aunque no digamos comercialmente, están dentro de esa gente, dentro de esos productores del mundo house, que no son súper conocidos,
pero que bueno, que tienen un bajaje y están a otro nivel de música de baile, como puede ser Louis Vega, Seth Damier, Ron Trent, Kerry Chandler. Pues bueno, este señor que se llama Elton Miller, pues es otro de los que están desde Detroit, un genio que cada cosa que hace es una maravilla. Ha sacado este EP titulado Essentials Ya Dig. Viene con 3 cortes, 3 cortes a 33 revoluciones por minuto. El tema se mueve mucho entre el sonido deep y sonido jazz. Siempre combina esos elementos y nos llega a través de un sello que, si entráis en la página de compraventa Discogs, veréis que pone que pondrá sello Quint Essentials, es la referencia número 82, pero después te dice que el país es Alemania. Como siempre digo, en Discogs te pone el país que ha fabricado o distribuido el vinilo, pero no el país de donde es natural el sello, no tiene nada que ver una cosa con otra. A veces sí que coincide, a veces no. En este caso la distribuidora es Wondersound y es de Alemania, por eso pone Germany en Discogs, pero el sello Quint Essentials es un sello británico. El vinilo se ha lanzado este mes de julio. Viene, como he dicho, con 3 cortes. Ahora os enseñaré el artwork que lleva en la galleta. Se mueve entre los 123 y 124 BPM, es muy el estilo de Elton Miller. Y empezamos por la cara B, ¿vale? Ya sabéis que escuchamos muy breve unos cortes y luego escucharemos de forma más extended el que quiero destacar de los 3 que hay, aunque los 3 son espectaculares. Este corte se llama Hard to Lose. Lleva así como sonido más de Detroit, sonido deep house de mucha calidad. Empezamos con esto, Elton Miller, Essentials Ya Dig EP. Vaya discazo para empezar este ritmo vinilo número 42. Bueno, quien ya ha visto algún capítulo del mismo vinilo, ya sabéis que yo bla 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 hablo mucho y no lo puedo evitar. Me gusta hablar de música de baile. Y luego ya tenéis las sesiones que voy subiendo, si queréis escuchar solo música. Además, en las sesiones no meto ni una sola palabrita, ni un jingle, nada, solo música. Pero bueno, sesiones tenéis un montón por ahí, para escuchar. Bueno, empezábamos con esto, primer corte de la cara B de este EP de Elton Miller. Nos vamos al segundo corte. Este corte me encanta. Es una combinación del sonido deep, soulful y jazzy. Y esos instrumentos, que esa percusión parece que sea, voy a poner al principio. Esto parece que sea el sonido tan afro que se lleva ahora, que es el amapiano. Pero es que el sonido... El Afro House inicial de hace muchos años, cuando empezó el Afro House a tener un poco de relevancia, antes de que se hiciera más mainstream, el sonido del Afro House era más parecido a lo que será ahora el amapiano. Era una combinación entre amapiano con bastante soul y luego pues, ha derivado un poquito más en sonido más tech, ¿no? Pero me gustaba más el Afro House de hace años. Bueno, escuchamos este segundo corte de la cara B. Esto se llama Give It Up y es el remix de un africano, no podía ser de otra manera, llamado Body Satva. Es el Afirki Soul Remix.
that you needed me, and I listened to your every word. Told me that you needed me, and I listened to your every word. Let me lie happy, make me feel good. Let me show you every. Madre mía, qué discazo. Ya sabéis que vamos a escuchar de una manera muy breve los diferentes cortes que lleva el vinilo y escucharemos de una manera más extendida, en este caso, la cara A, que es la que he elegido, aunque tengo que decir que ese corte que sonaba, bueno, entre los dos, entre estos tres, es de los que más me gusta. Mirad, como os decía, la galleta esta, no sé si se puede apreciar muy bien, pero la galleta, lo que veis ahí, el dibujito, es una artwork de Giza One. Bueno, lo voy a limpiar un poco y sí que nos vamos a quedar escuchando este. Estamos haciendo repaso de... empezamos este capítulo con este EP de Elton Myler, un genio de la industria house, que nos presenta este Essential Ya Dig EP. Ya escuchamos la cara A. La cara B va a 33, la cara A va a 45. Sonido deep jazz de muchísima calidad. Este tema se llama Where You Are. Lo escuchamos, vamos a por el siguiente vinilo. Vaya arranque. Pues para los que me conocen, ya sabéis que me gusta mucho esa combinación de sonido house y sonido jazz, así que escucharéis muchos temas de estos en este programa, en este podcast que se llama Ritmo Vinilo. Bueno, arrancábamos con esto, vamos a por el siguiente vinilo. Además es un vinilo, tengo que decir, muy bien prensado, 180 gramos de vinilazo. Nos vamos a por el siguiente. Es que no puedo decir si este es mejor o este es peor, porque cada uno me transmite una cosa diferente. Los 4 vinilos que se voy a poner hoy, desde luego, es house, que sin ningún tipo de duda es de mucha calidad indiscutible, ¿vale?
No porque lo diga yo, es porque son gente ya muy reconocida que hacen pues una música muy definida y muy bien hecha. Mirad este, ¡guau! Este está guapo, está muy chulo. Mirad, nos llega con este artwork, tanto por delante con toda la información por detrás. Siempre lo digo, que me gusta esos vinilos que vienen con su artwork o su foto, aunque prefiero un artwork, prefiero que sea un diseño. Pues aquí el artwork y la tipografía que veis aquí está hecha por Stefan Mars. Es así como si lo hubiera hecho un niño, un dibujo como si hubiera hecho un niño en unos timbales. Muy bien, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Además viene con su inner sleeve, como tiene que ser. Vamos a escuchar la cara B. Mira, la galleta también. La cara A viene con los timbales. La cara B también con sus dibujitos, su artwork, ¿vale? Vamos a empezar como siempre la cara B. Destacaremos la cara A. Voy a dejar el vinilo por aquí. Lo limpiamos como siempre un poquito. Esta cara B, tengo que decir que es un sonido más minimal afro, ¿no? Lo podríamos definir así, ahora escucharéis. Pero antes os tengo que presentar a los autores de estos, ¿no? El autor de estos se llama Claes-Henrik Lindblad, con el sobrenombre de Freestyle Man, un finlandés afincado, en Berlín, pues que se ha unido a otro alemán digo porque el anterior está afincado en Berlín, se ha unido a Henrik Schwarz, un genio que hace un tiempo hacía techno, se pasó al tech house y pues a veces lo digo esto de que se ha hecho mayor. Se ha hecho mayor significa pues que creo que hay productores que no evolucionan y hay otros que se nota que pues que van evolucionando y se han encaminado a ese sonido más afro, más jazz, más house, ¿vale? Se ha dejado esa parte tan techno que tenía, así que por mi parte me encanta. Y estos dos se han unido a su vez a Lassie Leto, que con el sobrenombre de Jimmy Taylor ha colaborado con este vinilo, que además es colaborador habitual de Freestyle Man. Pues estos tres señores han sacado este vinilazo, sobre todo a mí me gusta mucho la cara A. Esto nos llega a través de un sello japonés desde Tokio, pero como decía en el anterior vinilo, si entráis en Discogs veréis que os pone que la ciudad es Europa, la ciudad, el país del sello. No, el país del sello no es Europa. Se pone Europa porque está distribuido por Compact, es la distribuidora en Europa, pero el sello Mule Music es de Tokio, de Japón, y esta es la referencia número 280. Vamos a escuchar esta cara B primero un poquito. Esto se llama Dub 5, esta cara, ese sonido minimal afro, escúchalo. Este corte va a 114 BPM, para mí muy aprovechable porque quien ha escuchado la última sesión que hice dedicada a ese vaivén de BPMs, Up and Down Vinyl Sessions, pues me gusta mucho combinar esa subida y bajada de BPMs, y este tema para mí es perfecto, pero
especialmente a mí lo que me gusta es el corte de la cara A. Este corte me vuelve loco, ese es de esos cortes que nada más lo escucho un poco, sé que me voy a quedar con el vinilo. ¿Por qué? Pues porque tiene una esencia de percusión muy bonita, muy bien hecha, con un toque jazz que me encanta, así que esto que vamos a escuchar es sonido afro jazz. Vamos a escuchar por el principio, lo escucharemos un poco más. No os he dicho el título del vinilo. El título del vinilo se llama Moabit, ¿vale? Y Moabit es un barrio residencial y multicultural que está en la ciudad de Berlín. Yo creo que se lo han dedicado porque ellos están, uno afincado en Berlín y el otro es del propio Berlín. Lo escuchamos, todavía nos queda descubrir después de este nuestro Classic House, nos queda 2 vinilos más nuevos y además finalizaremos con nuestro History Dance. Aún nos queda programa por delante. De momento te voy a dejar con esta maravilla que me pone la piel de gallina. Freestyle Man, Henrik Schwarz y Jimmy Taynor con este tema llamado Moabit, una preciosidad. Vaya maravilla de vinilo, vaya maravilla de tema que se llama Moabit, a cargo de Freestyle Man, Henrik Schwarz y Jimmy Taynor. Súper recomendado. Y es curioso, ¿sabéis lo curioso de estos temas, de esta música? Pues que cuando luego entráis a alguna
página de venta de vinilos veréis que todavía hay alguno disponible. En cambio, luego hay sellos, ya sabéis, muy conocidos como Defected u otros sellos que tampoco voy a nombrar. Yo tengo muchos temas de Defected, pero que se agotan enseguida. Y tiene esto, si queréis, haré un vídeo explicando que, muchas veces hablo de las calidades de la música y nunca incido en ello. Pues haré un vídeo explicando en esto, pero ya os digo que esto que suena aquí no tiene nada que ver con ese estilo de house. Esto es otro nivel, esto es otro mundo de música electrónica mucho más precisa. Además, estos temas siempre tienen matices, no solo vale con la música, no es solo música para bailar, sino es música para escuchar. El inicio es de una manera, el final también está con muchos matices, en fin, es un vinilazo indiscutible que no me cansaré de escuchar. Bueno, que nos vamos a ir a por nuestro Classic House enseguida, pero antes voy a recordarte, como siempre, las redes sociales que tienes para seguir a Ritmo Vinilo a través de YouTube, de Miss Cloud, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Miss Cloud, de Herdis, Google Podcast, y también tenemos ahí unos cuantos vinilos a la venta en Discogs. Todos los enlaces los tenéis disponibles en la descripción. Y esta semana, como fue el programa enseguida la semana pasada, no me ha dado tiempo a preparar algunos comentarios que nos dejáis. Los dejaremos para el siguiente podcast, que será dentro de 2 semanas, porque la semana que viene habrá sesión. Os dejaré descansar un poco de mi voz. Pero sí que quiero hacer una cosa, que es hacer un pequeño review de lo que pasó en el anterior capítulo, que quien no lo vio lo dedicamos al sonido a vinilos que me había comprado de la década de los 80. Fue el capítulo número 41. Hacemos un pequeño repaso y nos vamos a por nuestro Classic House. Este capítulo va a ser un tanto especial, lo vamos a dedicar al sonido de los 80. Breaking down the walls. Pick a day, pick a time, pick a session. Party now, then go home with it. Feeling wild. Tick-tock, tick-tock. Don't stop the train. She wants to dance with me. I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh. Bueno, pues continuamos en Ritmo Vinilo y vamos directos a conocer nuestro Classic House de esta semana. Mirad, aquí tenéis la portada, yo creo que muchos la conoceréis, seguro que algunos tenéis este vinilo porque fue una bomba en el 2003. Vamos a ir escuchando. A través de un sellazo que ahora se lo ha quedado, bueno, hace un tiempo que se lo quedó el grupo Defected, Sulfuric Recordings. Es un tema de Hard Soul y Ron Carroll, el mítico Ron Carroll, que le pone aquí la voz a este tema llamado Back Together. Una bomba de sonido house. Un tema que, como os he dicho, salió en 2003. En la cara B llevaba los remixes de Hot 22 y en esta cara llevaba el corte Classic. Es nuestro Classic House de esta semana, Hard Soul junto a Ron Carroll. Esto titulado Back Together. It's true. I never meant to make you cry. I never meant to say goodbye. Wanna come back to you and put things together.
woman you are to me. I admit to my problem, can't you see? Yeah. I never meant to make you cry. Never meant to make you cry. I never meant to say goodbye. Wanna come back to you and put things together. My love, promises I made her. I know they hurt you, baby. But nothing became what's true. I wanna come back to you and put things together. Special times when we first started, those things will stay in my heart. I don't know, I stepped on all your feelings. That's when you cried, I could not see the pain inside. I need you in my life forever. This time we'll take our time and savor the sweet love we feel for one another. For the rest of our lives, I'll be your lover, yeah. I never meant to make you cry. Never meant to make you cry. Never meant to say goodbye. No. You and put things together. My love, the promises I made her. I know they hurt you, baby. None of them became what's true. I wanna come back to you and put things together. Toma discazo, toma Classic House de esta semana. Desde Holanda, los hermanos Roger and Greg Van Buren, con el sobrenombre de Hard Soul. Let's keep us together. Bueno, y las voces del mítico estadounidense Ron Carroll. Hold on to the future. Let's keep us together. Let's share love. Este era nuestro Classic House desde 2003, desde el sello, aquí lo tenéis, Sulfuric Recordings. Con este presentábamos nuestro Classic House. Todavía tenemos por delante, ya lo sabéis, 2 vinilos que he recibido nuevos y además nuestro History Dance para finalizar este capítulo de Ritmo Vinilo. Bueno, ahora va un disco, volvemos a 2022, va un disco que se lanzó a final de junio. Mirad, es este, veréis que aquí hace como una media luna, ¿verdad? Este trocito de aquí es como un cuarto de círculo. Pues sí, efectivamente, aquí falta 3 vinilos más, que es el volumen 12, 13 y 14. Este es el volumen 15 de una serie de vinilos que ha lanzado este productor que se llama Yves Saint Laurent. Yo lo digo en francés. Voy a empezar por la cara B. Lo digo en francés porque me suena francés, pero creo, si no me equivoco, que este productor vive en el Reino Unido y tampoco sé cómo se llama, ni entiendo que vive en el Reino Unido, porque este sello del que vamos a hablar, que es Vinyl Only, porque este tema está sacado solo en vinilo, es un sello del propio productor que se dedica a sacar temas solo en vinilo. Esto no está en digital. Lo podéis buscar, Vinyl Only. Pues bueno, es un productor que me vuelve totalmente loco, me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque me identifico mucho con la música un poco diferente. Música que no hay que buscarle patrones comunes y salirse un poco de lo habitual. Creo que los productores tienen que investigar, tienen que crear sus propios sonidos. No todo es coger muestras de sonido, samples, librerías de sonido. No, yo creo que ahí tienen que crear, a veces tienen que crear sus propios sonidos y hacer propia su música. Pues bueno, este es el claro ejemplo. Hace temas muy diferentes, de estilos muy diferentes, con una calidad espectacular, y es un vinilo que, como he dicho, me pone los pelos de punta. Me encanta, Este vinilo lo ha titulado True Love. Los otros no me acuerdo ahora cómo se llaman. La otra serie, como os he dicho, es el volumen
15. Por eso, si entráis en Discogs, veréis que está categorizado, o sea, cuando le ponemos cara A y cara B en Discogs, veréis que este pone cara G y cara H, porque las otras caras son de los otros 3 vinilos. Es como un álbum dividido en 4 vinilos. Un vinilo que se mueve entre los 78 y 120 ppm. Ahora iremos repasando. Lleva 5 cortes, un total de 5 cortes. Estamos en la cara H, digamos la cara B del disco, ¿no? Este tema, sonido New Disco Deep, New Disco, se llama Your Man. Lo escuchamos un poquito, ¿eh? Let your papa shoe your pretty little. Let your mama glove your hand. But I insist upon those red booties, 'cause I wanna be Es que es muy difícil categorizar el género de cada corte que hace, porque combina muchísimos elementos, ¿eh? Yo creo que siempre mete por ahí un poquito de música disco. Vamos al siguiente corte. El anterior iba a 120 BPM, es el más rápido. Aquí ya bajamos hasta los 107 BPM. Volvemos un poco a ese sonido new disco, por decirlo así, ponerle alguna categoría, ¿eh? Aunque yo no me arriesgaría tanto a decirlo así, pero bueno, me mojo un poco. Esto se llama Paradiso. Y es que tienes que tener mucha capacidad musical para poder hacer tantos cortes diferentes, porque muchos productores, incluso los que son muy buenos, a veces siempre juegan en un mismo patrón musical. No se salen de una serie de instrumentos, de una serie de bases musicales, y acaban siendo que todos los temas que sacan a la larga, cuando los escuchas seguidos, parece que te suenen muchos parecidos. Pues no, este señor no. Se llama Yves Saint Laurent. Toma nota si no lo conoces, porque es un genio el tío. Bueno, y el último corte, por decir que es un corte, es así como sonido synthwave entrecortado, un poco extraño, se llama Entrance to the Future, la entrada al futuro, y no sé qué es, es un corte muy pequeñito, no sé exactamente si dura 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Lo escuchamos y vosotros valoráis. ¿Veis? Pues esto es el corte, hasta ahí es el corte. Esta era la cara H o la cara B, como queráis decirle. Y esto la primera, es son iguales. La única diferencia es en el vinilo, Esta portada es la parte más blanca, aunque pone así el título al revés. Está la portada y está la parte de atrás. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la cara. Esta cara me gusta más, la otra me gusta, esta me gusta más. Los dos cortes me gustan mucho, pero yo me lo compré por el segundo corte. Vamos a escuchar así el primero y yo voy a destacar el segundo corte, que es el que a mí me enamoró, pero primero escuchamos este. I am called
También muy bueno, esto se llama Finality. Y como digo, él siempre juega con ese sonido Deep House, con el sonido New Disco. En fin, muy difícil de determinar cómo es este vinilo, pero eso sí, es de una calidad tremenda. Y Saint Laurent, escucharemos el último corte, y nos vamos a por el último vinilo de los que he adquirido esta semana. I am here, having been wounded and recovered, having been blessed and sharing it, having been deeply hurt and living through it, having had my mind messed with and regaining my sanity, having had my mind changed and grateful for it, having been born a female without knowing what it was all about, having to become a woman by trial and error, having so much to give, without finding one special receiver. I am here, willing to take the chance that giving up oneself requires, unwilling. De verdad que me gustaría dejar absolutamente todos los cortes, pero es imposible, ¿eh? Si no el podcast se me va de tiempo siempre. Y ahora nos vamos, no sé dónde poner este corte exactamente, porque hay dos partes muy chulas, pero a mí siempre me gusta al principio. Esta parte donde va introduciéndose el pad poco a poco, ahora lo escucharéis. A mí me enamoró este tema, este sí que tiene el sonido Deep House con matices, eso disco, sí que lo tiene, apreciable, y me encanta. El tema se llama Rivers y va incluido en este álbum, en este EP que se llama True Love de Saint Laurent. Lo escuchamos y nos vamos a por el último vinilo que he comprado.
espectacular. Vaya combinación de sonidos, vaya originalidad que se ha marcado aquí Issey Saint-Laurent. Un tema que va a 118 BPM, creo que no lo había dicho. Y ahora sí, nos vamos a ir por el último vinilo de los que me han llegado. Y nos vamos a ir de un tema, por si no lo he dicho, de un vinyl only, es decir, de un tema que ha salido solo en vinilo, no lo tenéis en digital, a por otro tema que nos llega en esta portada genérica. Esto es habitual de este sello, otro tema que es un vinyl only también, solo ha salido en vinilo. Voy a dejar la portada genérica por aquí. Nos llega a través de un sello, mirad, voy a enseñar antes de limpiarlo. Aquí tenéis el sello Florence Records desde Alemania, un sello que he hablado en alguna ocasión por aquí, he puesto algún tema de ellos, ahora os enseñaré, porque creo que al principio de Ritmo Vinilo, cuando me daba tiempo, digo me daba tiempo porque ya no me daba tiempo a hacer reviews más específicos de los vinilos y de hablaros de cosas, me gustaría volver a retomar eso, hablaros de cosas con más matices en los vinilos, de por qué este tema llevaba este tipo de guitarra, o llevaba esta percusión, o llevaba ese bajo, o por qué sonaba deep house, o por qué sonaba funky, o por qué sonaba tal, ¿vale? Me gustaría matizar algo más, pero el tiempo se echa encima, y si quiero presentar los más vinilos no me da tiempo. Pero bueno, ¿por qué me estoy enrollando con esto? Vamos a ir poniendo este tema a 45. Mirad, a lo que os decía es que os pondré por aquí os saldrá un enlace al capítulo donde presenté esta referencia de Florence Records número 9, donde lo que hace Florence Records es que coge y edita temas con el sobrenombre de ningún sobrenombre, como artista desconocido, temas que entiendo que no tienen los derechos de autor, y hace como edits de esos temas. En este caso, en el Florence 9 hizo un edit del tema de Bette I. Davis, y había otro por aquí detrás del Music del Sound Better With You de Stardust, y en este caso ha cogido dos edits, uno de un tema, entiendo que no lo sé si alguien me lo puede decir, y yo creo que esto es un tema de Johnny Cash y lo ha remezclado, y la otra cara es de Nicolas Jarre, que es la que a mí me gusta especialmente, pero de momento escuchamos esta. Es un tema de 2020, es el Florence Records número 3, yo lo quería tener, pero no lo conseguía porque nunca se había vuelto a poner a la venta, ¿vale? Ha salido a la venta, lo he querido conseguir, y aquí lo tengo. Esta cara, como digo, se llama Johnny, por lo de Johnny Cash, entiendo, que no lo sé, si alguien me lo puede decir. Pues este tema es de Johnny Cash, se llama el original tal. Pues bueno, han hecho este edit, lo escuchamos y nos vamos a por el tema de la cara A, que me encanta. Este corte va a 114 BPM y ahora vamos a escuchar de una forma más extendida la cara A, que es la que a mí me mola. Vamos a ver. Vamos a escucharlo por aquí. Esto es un tema original de Nicolas Jarre
llamado And I Say, y lo ha respetado bastante, me gusta porque ha respetado bastante el tema original. El original es muy bueno. Le ha llamado simplemente Nicolas o Nicolás, como queráis decirlo, y lo tenéis a través de un sello que me encanta y que me seguiré comprando más vinilos de este sello, porque además hacen un sonido muy bueno. El vinilo está realmente bien planchado. Florence Records, referencia número 3, que lo han puesto de nuevo a la venta y que solo está en vinilo. Bueno, quien me conozca ya puede deducir que el tema original y este de Nicolas Jarre me gusta porque tiene esas pinceladas en jazz. Así suena esto desde Florence Records, un sello que me encanta, la referencia número 3 que salió en 2020, que la han vuelto de nuevo a poner a la venta y que yo no he tardado nada en tenerlo porque en su día no lo pude conseguir. Y mirad, pues aquí está, aquí lo tengo ya de nuevo en mi mano y me encanta. Va, que nos queda solo ya el History Dance para acabar el capítulo de hoy. Recuerda que nos puedes seguir como siempre a través de YouTube, Instagram,
Facebook, Mixcloud, Herdis, Google Podcast y también nos tienes en Discogs, y que todos los enlaces los tienes abajo en la descripción tanto del vídeo como del programa si lo estás escuchando en audio, todos los enlaces de las redes sociales y la info de los vinilos que vamos poniendo aquí. Se me olvidaba, si quieres nos puedes buscar en Google, en Instagram o en cualquier red social con el hashtag La Música de Baile en Vinilo. Pues nada más, nos vamos a ir a por nuestro último disco de hoy, nuestro History Dance, pero antes vamos a hacer un preview especial porque el señor Luis Vega de nuevo está celebrando un especial sobre ese álbum titulado Expansions in the New York City. Está haciendo fiestas por ahí, por el mundo, por New York, por Estados Unidos, por Europa con ese álbum, y nosotros le dedicamos una semana especial aquí en Ritmo Vinilo, y hoy lo que voy a hacer es recordarte esa sesión dedicada a ese álbum, la sesión número 4 que titulamos Expansions in the New York City Vinyl Set. Te dejo con ese preview y nos vamos a por el último disco del día de hoy. So come away, so come away. Walk the night. Oh, that's beautiful. What about my problems? What about my sorrow? What about the things that I've been dreaming of? Isn't this all that they wanna say? They ain't happy that your life's so special place where everything is right. La 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 la. What is this, the sky? Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de Ritmo Vinilo y como siempre lo hacemos con nuestro History Dance. Los más veteranos ya habréis conocido esta portada y esta formación que se llama Cameo o Cameo, depende del país donde seas, lo dirás de una manera o de otra, con este super vinilazo que se llama Warp Up. Mira, aquí lo tenéis, el vinilo a través de este sello Mercury, que yo tengo la edición española. Pero que se sacó en más de 50 ediciones diferentes. Estamos hablando de un grupo formado en 1974 en Nueva York, que originalmente se llamaba New York City Players y que luego pasó a llamarse, así como veis, Cameo. Lanzaron más de 17 álbumes entre 1977 y el año 2000. Y por supuesto el éxito más importante se dio en 1986 con este tema llamado Warp Up. Yo el que tengo es a través del sello Atlanta Artist, que es el sello de Larry Blackmon, que es la persona más importante de Cameo y la persona que escribía todos los temas del grupo. Sonido electro, sonido funk. Con eso nos vamos hoy con nuestro History Dance. Pero antes de irme, por supuesto, decirte que si nos estás siguiendo a través de YouTube, por favor, le des, si te ha gustado el programa, le des a me gusta, te suscribas, lo compartas con tu gente y nada más despedirme, por supuesto, agradeciendo a toda la gente que cada vez se va sumando más a Ritmo Vinilo a través de las redes sociales, que nos deja un montón de mensajes, que nos deja un montón de comentarios, así que mil gracias a toda la gente que esté en cualquier ciudad del mundo.
to think you fly. There's got to be a reason, and we know the reason why. Nada más, me voy a ir con esto, nuestro History Dance de esta semana desde 1986. Vaya bomba, World Up de Cameo. Te dejo con esto. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Pasarlo muy bien. Chao, 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 chao. Make ready, y'all.